la magnitud y arquitectura del universo, la coherencia de sus leyes físicas y espirituales, la majestuosidad de los mares, la belleza de la tierra, son las huellas de una poderosa creación, la cual fundó nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida, con el pastor Orson Vila. Esta noche queremos destacar la labor del gran reformador y líder del movimiento evangélico pentecostal que tanto bien ha traído a la raza humana, este hombre que se llamó Martín Lutero. Cuando nosotros leemos la carta que Pablo enviara a los romanos en el capítulo 1 y verso 17, leemos allí la escritura que dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vemos que este versículo bíblico fue el que hizo entender al gran reformador cuál era el verdadero sentido del cristianismo y qué es lo que Dios quería con la humanidad. Quiero antes hablar un poquito de Martín Lutero. Nació en el oriente de Alemania, en un pueblo llamado Eisleben. Nació Martín Lutero en el 1483 y murió en el 1546 a la edad de 63 años. Se le considera el padre de la Reforma. ¿Quién era Martín Lutero? Era un monje de la orden agustino y posteriormente fue ordenado al sacerdocio como un sacerdote en el 1507. Este hombre fue un gran teólogo, un gran intérprete de la Biblia y luchó desde que Dios le iluminó a entender el Santo Evangelio para que enseñara que la justificación es solo por gracia y esta solo por medio de la fe. Allí está concentrada toda la labor teológica y apologética de defensa del evangelio que hizo Martín Lutero. Martín Lutero creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios. No se oye ni un amén. La Biblia es la única autoridad dada por Dios. Si la Biblia no existiera, no conoceríamos a Dios. Pero Dios permitió que este libro fuera inspirado y puesto en nuestras manos para que la conociéramos. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia?
¿Sabía usted que todavía en muchos países la misa se da en latín? Que los creyentes van a la congregación y no entienden, como dijo el gallego, ni papa. Porque le están hablando requiem timinin doni, amén, y no saben ni lo que dicen, ni lo que dicen. Cuando la Biblia es el libro de Dios para que nosotros lo conozcamos su voluntad, sus doctrinas, el amor de Dios, el propósito de Dios, la obra salvadora que Cristo vino a realizar a este mundo. Por eso este hombre llamado Martín Lutero, que era un sacerdote de la Iglesia Católica en el siglo XVI, fue un líder para reformar la teología, purificar la iglesia y ayudar a los cristianos a comprender el cristianismo bíblico. Martín Lutero aprendió el idioma griego, él era alemán. Aprendió el idioma griego y también el idioma hebreo, lo que le permitió traducir la Biblia del hebreo al alemán para que el pueblo la pudiera leer. Y este hombre, que tenía una mente prodigiosa, llegó a aprenderse todo el Nuevo Testamento de memoria, todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. No se había inventado la computadora y era una computadora este hombre. ¿Sabe lo que es aprenderse todo el Nuevo Testamento de memoria y parte del Antiguo Testamento? Pero en la época de Martín Lutero, en el siglo XVI, nadie podía leer la Biblia. Solamente la leían los sacerdotes. El pueblo no la conocía. Y una de las cosas que él hizo fue traducir la Biblia al idioma alemán para que el pueblo pudiera leer la Biblia. Allí estaba la importancia de este hombre que, como les dije, revolucionó su época. Y esto lo hizo gracias a este libro, esta carta a los romanos. O sea que vamos a empezar a estudiar los estudiantes del seminario bíblico. Por eso algunos han dicho que el libro más célebre de la Biblia es el libro a los romanos. Si este libro no hubiera existido, quizás la reforma no hubiera ocurrido. Porque el texto que estamos analizando nosotros en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Alabado el Señor. Y usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene, pastor, que nosotros sepamos que el justo por la fe vivirá? Martín Lutero, un sacerdote, veía todos los errores que la Iglesia Católica de su tiempo practicaba. Y uno de los errores más grandes que practicaba la Iglesia Católica en ese siglo VI, cuando el Papa León X quiso construir la Catedral de San Pedro, que está allí en el Vaticano, esa catedral donde se para el Papa a hablar y donde se elige al Papa. Cuando León X fue a construir la Catedral de San Pedro, tenía que recoger dinero. ¿Y sabe usted cómo lo logró? ¿Qué se le ocurrió? Vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Una carta en la cual la Iglesia Católica y el Papa
exoneraba a los pecadores si daban X cantidad de dinero. Les perdonaba sus pecados y le autorizaba a cometer robos, crímenes, esto, lo otro, etc. ¿Qué le parece? ¿Cree que eso es bíblico? Martín Lutero enardeció. Martín Lutero explotó. Aunque era un sacerdote, no compartía esas cosas. Y hubo un sacerdote de apellido Tetzel que iba con un carruaje tirado de caballo y un gran cofre vendiendo las indulgencias, y la gente venía y le decía: mira, yo cometí tal pecado. Bueno, echa en el cofre tantas monedas de oro y toma la indulgencia, y en la medida que caen las monedas de oro en el cofre, tus pecados son perdonados. Bueno, pero es que mira, murió un familiar mío, mi papá, mi mamá, mi hermano, y era un criminal. Echa tantas monedas de oro y va a salir del purgatorio, va a salir a la gloria. En la medida que caigan las monedas, aquí tiene la indulgencia, sale del purgatorio. Y personas que venían y decían: no, porque este me hizo tal cosa y lo voy a matar, pero yo sé que es un pecado. No importa, danos tanto y toma la indulgencia, ve y mátalo, que estás perdonado. Y así construyeron la Catedral de San Pedro en el Vaticano, Roma, recogiendo este dinero fraudulento que enardeció a ese monje agustino. Y él se opuso a todo esto. ¿Cómo fue que se opuso? Leyendo esta carta de Pablo, escrita a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tú no eres salvo por el dinero que des, tú eres salvo por la fe en Cristo, que es el único Salvador. La salvación es un acto de fe. No intervienen tus obras materiales para salvarte. Somos salvos por medio de la fe en el único Salvador, que es Cristo el Señor. No hay otro Salvador, lo dice la Biblia. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes ayudar a la iglesia, puedes dar tus diezmos que Dios ordena que los cristianos. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo se sostiene la iglesia? Por medio de las ofrendas nuestras y los diezmos. Pero nadie te pone una pistola que tú tienes que dar tanto o más cuanto. Así funciona la iglesia de Dios. Pero por lo que tú des, tú no eres salvo. Puede venir aquí un drogadicto ahora, un mafioso, un capo de la droga y decir: pastor, mire, aquí tiene $1.000.000 para que Dios me salve. Y yo le digo: mira, ese $1.000.000 que es de droga, te lo lleva. Y no te vas a salvar por el dólar que tú des. Te vas a salvar si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Salvador. Porque la salvación es por fe. No es por obra. ¿Entiende eso usted? Eso es lo que entendió Martín Lutero leyendo esta carta a los romanos. Entendió que la salvación era un acto de fe. Que todo el que creyera en Cristo, como dice Juan 3:16, puede ser salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquiera, que en Él cree, no se pierda, tenga vida eterna. La salvación es por fe. Al cielo llegamos por fe. Alcanzamos la misericordia de Dios por fe, creyendo en Cristo, en su palabra. Y esto fue lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero hizo una tesis, 95 tesis escribió en contra de las indulgencias y del engaño de la Iglesia Católica. Y un día como ayer, 31 de octubre de 1500
XVII subió las escalinatas de la Catedral de Wittenberg en Alemania y en la puerta principal clavó las 95 tesis protestando por todo lo que la Iglesia Católica y el Papa hacían. Y a eso se le llamó la Reforma, porque muchos sacerdotes, cuando leyeron esas 95 tesis, y muchos cristianos fieles y sanos que estaban en esa fila, entendieron y salieron de la Iglesia Católica. Y se formó la Iglesia Protestante, que no es más que la iglesia primitiva, la que se guía por el Evangelio, la que no adora imágenes, porque la Biblia dice: no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás. Me adorarás a mí en espíritu y en verdad. Y usted va a la Iglesia Católica y ve lleno de santos y de imágenes y virgencitas y San Lázaro y fenómenos y adorando, cuando eso es antibíblico. Mire, tenemos la bendición que Gretel tiene, ya dispuso, y su familia, que hay ídolos en la casa y quieren entregarlos, quieren romperlos. Creo que ya el presidente de evangelismo tiene conocimiento de esto para recoger todo eso, porque antes nosotros adorábamos imágenes. Yo adoraba ídolos y virgencita y San Lázaro, pero cuando conocí la verdad del evangelio me di cuenta que eso es obra demoníaca, que eso a Dios le desagrada. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esa es la esencia de lo que Martín Lutero protestó clavando sus 95 tesis, porque él entendió que la justicia de Cristo la reciben los pecadores que se acercan a Cristo con fe, creyendo en el sacrificio de Cristo. Nada nos puede salvar, solamente el sacrificio de Cristo. Por eso vino Cristo. A ver, ¿usted ha escuchado que alguien más haya venido al mundo a morir por la humanidad? Hay miles de religiones, pero el único Salvador es Cristo. Es el único que vino del tercer cielo, tomó cuerpo humano, vivió entre nosotros y fue a la cruz y murió en lugar nuestro, para que nosotros, creyendo en Él, seamos salvos, tengamos perdón de pecado. Ahora, ¿fue Martín Lutero solo el que hizo la reforma? No, él tuvo colaboradores, como fue Felipe Melanchthon, que le despidió el duelo. Andreas Wallenstein fue otro, Zwingli fue otro reformador. Y en otras naciones se empezaron a levantar también sacerdotes y hombres que entendieron esto y protestaron con todo aquello que se hacía que era incorrecto. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos y Martín Lutero solamente aceptó 2 como verdaderos y correctos: el bautismo en agua y la Santa Cena. Los demás los rechazó. Y vemos nosotros cómo dentro de la Santa Cena Martín Lutero se opuso a cosas que la Iglesia Católica establece como divina. Una es la transustanciación. ¿Qué quiere decir esa palabra? La Iglesia Católica dice que cuando los feligreses toman la hostia o el pan se convierte en la carne, el cuerpo de Cristo. Y cuando toman el vino, se convierte en la sangre de Cristo. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. No hay transustanciación. El pan no se convierte en carne, ni el vino se convierte en sangre. Son símbolos que representan el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, cuando imparten la cena, dice que presentan
a Dios el Padre a Cristo como un sacrificio. Eso es incorrecto. Cristo murió una vez por todas. Ya Él murió. Nosotros no ofrecemos al Padre a Cristo sacrificado ni crucificado. No. Cristo murió hace 2000 años, una vez y para siempre. El justo murió por los impíos. Es decir que estas cosas estableció el reformador Martín Lutero, y después de la reforma estuvo predicando 25 años más el evangelio, siendo perseguido por la Iglesia Católica para matarlo. Pero Dios lo preservó 25 años predicando, y la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, pues abrazó la Biblia, la pureza doctrinal y la santidad que el Señor establece. Por eso, cuando una persona es salva, ¿qué interviene en la salvación de una persona? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios que ni tú ni yo lo merecemos. ¿Crees tú que tú mereces algo de parte de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. La obra de salvación la opera la gracia. ¿Sabe lo que quiere decir gracia? Favor no merecido. No merecemos la salvación, pero Dios quiso salvarnos. Envió a su Hijo al mundo para que muriera por los pecadores, para que todo el que en Él creyese tuviese vida eterna. A través de la gracia, el favor de Dios, somos salvos. Pero ¿cómo alcanzamos esa salvación? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Tenemos que tener la fe, como dice Romanos 1:17 en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en Cristo. Tenemos que creer que el Señor es real. Vino y murió por nosotros. Gertrudis testificaba de su hijo Luis. Ciertamente estaba en malas condiciones. Los médicos creían que era un infarto lo que tenía, porque era 3 días y noche. Le pusieron como 4 morfinas, y ni las morfinas le calmaba el dolor, con falta de aire, oxígeno, rabiando con aquel dolor, 3 días sin dormir. Pero nos unimos en la fe y dijimos, esto se acaba aquí. Y oramos y le dije, prepárate que esta noche vas a dormir sabroso. Y así fue. Se fue el dolor, toda la noche durmiendo, y todavía está durmiendo. Pero esto se alcanza por la fe. Así se va el cáncer. Así se van las hernias. Así se van los fibromas, los nódulos del seno, los quistes, los tumores de próstata, la artritis y la artrosis. Así se van las infecciones y se van las enfermedades. Cuando nos atrevemos a creer lo que dice la Biblia, que Cristo no solo es nuestro Salvador y el único Salvador, sino que Él es nuestro sanador. Que Él lleva nuestras enfermedades. Lo dice Isaías 53, por sus heridas y sus llagas, la que le propinaron el día que lo crucificaron, por ella Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está el secreto para nuestras vidas? En mi hogar, mi esposa, mis hijos. Imagínese usted 5 hijos, ¿enfermarán 5 hijos? Claro, ¿a qué muchacho no le da diarrea, no le da un catarro, no le da una fiebre, una amigdalitis? ¿Qué muchacho no enferma? Todos enferman. Y nosotros, nuestros hijos, ¿saben qué medicina le dábamos? La oración. Y por la oración se sanaban. Ningún hijo nuestro de los 5 hijos puede decir, recuerdo cuando mamá me dio una aspirina o papá me puso una inyección. Y estudiamos la medicina los dos. Sabíamos lo que podíamos hacer, pero creíamos la palabra. Y usted dirá, sí, pastor, pero es que el catarro, bueno, el catarro se va solo. Sí, pero es que nuestros hijos a veces no tenían catarro. A veces nuestros hijos tenían un bacilo piosiánico. A veces nuestros hijos tenían una neumonía hemoptoica que expectoraban la sangre. A veces nuestros hijos se le partían huesos y orábamos y Dios le empataba los huesos. Y les teníamos grave y orábamos y Dios los levantaba. Porque la medicina es una bendición. Y usted tiene un dolor y se toma un calmante, eso es bueno. Y usted va al médico y eso es bueno. Pero a veces el médico no sabe qué hacer. Y a veces el médico no sabe cómo curarlo. Y a veces el médico no sabe qué tiene usted o su hijo, qué tiene. Pero Dios sí sabe. Y cuando usted confía en el Señor y usted deposita su fe en el Señor, mira, pasa el cielo y pasa la tierra, pero la palabra de Dios no deja de cumplirse. Porque lo dice la Biblia. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los conflictos, los problemas que le llega a todo el mundo, el cristiano va a la Biblia y coge un texto y le dice, Señor, tu palabra dice esto y yo lo creo. Como decía ahorita la hermanita Juni, si Dios lo dice, yo lo creo, y si lo creo, Él lo hace. Tú lo dices y yo lo creo. Si lo creo, tú lo haces. Porque Dios no miente. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios se complace en cumplir su palabra, en ponerla por obra. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso Romanos 5, del 1 al 2 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. El Señor nos lo da. Y el que se atreve a creer en Cristo ve la gloria del Señor. El que se atreve a creerle a Cristo, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree que Cristo defraudará al que cree en Él? Él es galardonador de los que le buscan. Esa palabra quiere decir, Él premia a los que confían en Él. Él premia a los que le buscan. Él galardona, otorga premios a aquel que se atreve a creer en Él. Por eso cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, tenemos que resistirla. Yo te reprendo síntomas, yo te reprendo signos. En medicina se hablan de síndrome. Un síndrome está compuesto por síntomas y signos. Síntomas son las cosas subjetivas que usted siente. El dolor no se ve, el frío no se ve, el escalofrío no se ve. Y entonces lo que refiere el paciente son síntomas.
Lo que el médico palpa son signos. Signos y síntomas forman un síndrome que se llama respiratorio, digestivo, neurológico, etc. Cuando usted siente que su cuerpo anda mal, no se conforme, repréndalo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo, te tiene que ir enfermedad, te tiene que ir, Señor, yo estoy creyendo tu promesa, que tú eres mi sanador. Tú lo dices en la Biblia, que tú eres mi médico divino. Y no está mal que usted vaya al médico terrenal, pero su fe tiene que estar en el médico divino. Si usted confía solamente en Cristo, usted va a ver la gloria de Dios. Usted podrá pararse aquí a dar un testimonio. Yo tenía tal cosa, lo leí en la Biblia, Él lo dijo, lo creí, y como yo lo creí, Él lo hizo. Alabado el Señor. Y ahí está el secreto, mis queridos hermanos. Vemos nosotros cómo la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Es lo que Martín Lutero estableció y es lo que establece la Biblia y establece la iglesia evangélica. Que nosotros no somos salvos por lo que demos, nosotros somos salvos por lo que creamos. Creer en Cristo. El que tiene fe en Cristo tiene vida eterna. Lo dice la palabra. Y nosotros vemos que la Biblia es la única autoridad en la cual nosotros podemos poner nuestra fe. Tenemos nosotros que la fe está compuesta por 4 elementos. El hombre o la mujer que ejerce fe tiene que tener en cuenta estas cosas que vamos a decir. Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado. Nadie más puede salvarte. El único es Él. Pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie más te puede salvar. Nadie más te puede dar vida eterna. Solo Jesús. Por eso cuando nosotros aplicamos la fe, tenemos que creer y confiar firmemente en el Cristo que se crucificó para salvarme y el Cristo que resucitó venciendo la muerte. Él venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la maldición. Por eso nosotros en Cristo somos bendecidos. En Cristo tenemos nosotros paz. Otro elemento de la fe, el primero es creer y confiar en el Cristo crucificado y resucitado. El segundo, la fe implica arrepentimiento. Levánteme la mano aquí el que nunca ha pecado, el que no ha hecho cosas malas. Todos nosotros hemos hecho cosas malas, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántas veces yo me lavo las manos al día? Yo no sé cuántas veces. A veces voy y me lavo las manos y al poquito rato voy y vuelvo y me lavo otra vez. ¿Cuántas veces? El detergente, llámese como sea, Tide o el que sea, te limpia las manos, el jabón. Pero el pecado, el detergente, ¿tú crees que te quita el pecado el detergente? El cloro, ¿tú no crees que te quita el pecado? Lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, cualquier pecado. Por eso cuando el hombre y la mujer vienen delante de Cristo, no importa que sea una prostituta, no importa que sea un criminal, un ladrón, un drogadicto, no importa lo que hayas hecho, si vienes y te arrepientes de tus pecados, Él te salva, Él te perdona.
Él perdona a todos. Y Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Por eso, cuando vamos a usar la fe en Cristo, está implícito el arrepentimiento. Tienes que pedirle a Dios que te perdone. Y tienes que tratar de borrar las prácticas pecaminosas. En tercer lugar, tercer elemento de la fe incluye la obediencia a Jesucristo y su palabra. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios, porque si no, ¿para qué la leo? Si la Biblia me dice que no mate y yo sigo matando, te pueden matar las cucarachas y eso, pero los seres humanos no. Si la Biblia dice el que hurtaba no hurte más, ¿yo voy a seguir robando? No. Aunque me dé la tentación de robarme una cartera. No. No, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo cogerme esa cartera. ¿Entiendes? La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Yo no debo maldecir a nadie. Yo estoy para bendecir. Yo soy un hijo de Dios. Por mi boca sale bendición. Para Dios, alabanza al Señor y bendición a mis congéneres, mis conciudadanos. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer a Cristo. Cuarto elemento, la fe incluye la devoción a Jesucristo, que se expresa en confianza en Cristo, amor a Dios, lealtad, hay que serle fiel a Dios, y gratitud, hay que ser agradecido. Hay quien viene a la iglesia buscando un favor, como el que va a una caja de refresco y echó los 75 centavos del dólar, apretó el botón, cogió la Coca-Cola y se fue. Y hay quien viene a la iglesia buscando un milagro, viene buscando el favor de Dios. Cuando Dios se lo dio, se fue y no se acuerda más de Dios. No, hay que ser fiel a Dios. Hay que mostrar gratitud a Dios. Hay que ser agradecido. Hay que ser leal. Hay que ser fiel al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? Gloria al Señor. Y es lindo, mis queridos hermanos, que hay 4 versículos en la Biblia, en 4 libros de la Biblia se oye esta expresión: el justo por la fe vivirá. 4 libros de la Biblia. La Biblia es un solo libro, pero tiene 66 libros dentro de ella. En 4 de esos 66 libros se repite esta expresión: el justo por la fe vivirá. Es por fe, es creyendo en Dios. ¿Cuáles son esos 4 libros? En Habacuc 2:4 dice Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tienes que el orgullo de ponerlo. Si tu alma es recta, tú vas a ser humilde. La persona llena de orgullo, la persona que está como el pavo real, con la cabeza levantada, es una persona que no es recta. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Como dijo Cristo, sed mansos y humildes como yo lo soy. Nosotros debemos conservar la humildad contra el orgullo, porque el justo por la fe vivirá. Y dentro de la fe está la humildad. Hay otro versículo que nos dice lo mismo. Este versículo que usó Martín Lutero, el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17, en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? En el Evangelio, en la práctica cristiana, en esta revelación del Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios
¿Qué quiere decir la palabra justicia? Darle a cada cual lo que le pertenece. Cuando usted dice, Dios mío, hazme justicia de mi adversario, es que alguien lo quiere afectar a usted. Y usted está pidiendo justicia, que se esclarezca sus derechos, que se le dé lo que a usted le pertenece. Y vemos nosotros entonces que dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, si alguien está siendo injusto contigo, reclámalo con fe. Ora a Dios. Ve delante de Dios. No tome venganza con tus manos. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dirígete a Dios. Reclámale al juez universal que te haga justicia de tu adversario. Y Él te va a hacer justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tú usas la fe y Dios va a obrar por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que la vida del justo depende de la fe que use. Si tú dependes mucho de Dios, si tú le pides mucho a Dios, si tú vienes a orar, como vienen cada mañana los hermanos, u oras en tu casa, pero estás buscando a Dios, tú estás dependiendo de Dios, tú vas a ver la obra de Dios, tú vas a ver la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por la fe. Tienes que creer que Él es tu abogado, que Él es tu Dios, que Él va a pelear tu batalla, que Él te va a dar la victoria. Pero no es que tú digas, bueno, Dios sabe mi problema. No, es que tú vas a ir de rodillas a llevar tu problema a Dios, a llevar tu calamidad, tu situación, tu enfermedad, tu dolencia. Señor, yo necesito la bendición tuya y vengo delante de ti como la viuda y el juez injusto que puso Jesús esa parábola y dijo, hubo un juez y una viuda, una mujer que murió su marido. Los acreedores vinieron a quererle cobrar, pero injustamente estaban queriendo dañar a la viuda. La viuda fue delante del juez y le dijo, señor juez, hazme justicia de mi adversario. Pero la viuda no tenía con qué pagarle al juez, pero venía todos los días delante del juez. Señor juez, ¿se acordó de mí? Sí, yo me acordé, mija. Y venía otra vez, señor juez, ¿usted recuerda mi problema? Sí, pero ya venía tantas veces que el juez dijo un día, aunque ni creo en Dios, ni temo a hombre, porque esta mujer me molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y cometa yo un error con ella. Por cansancio, ya porque le era molesta, le voy a hacer justicia. ¿Y sabe lo que dijo Cristo? Y cuánto más no hará vuestro Padre Celestial con aquellos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Los que claman a Él. Por eso nosotros a través de la fe tenemos que ir a Dios. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que acercarnos. La oración es importante. Es comunión con Dios, es conversar con Dios, es llevar a Dios nuestras cargas, es adorar a Dios, es mostrar gratitud por todas sus bendiciones. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora vemos el tercer libro que nos da esta expresión. Es Gálatas 3:11. ¿Qué nos dice Gálatas 3:11? Y que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Por las obras de la ley. Los judíos creían que por lo que ellos hicieran Dios lo iba a justificar. No es por obra. Las obras son resultado de la fe. Si tú eres un cristiano, eres una cristiana y tú tienes fe en Dios y tú ves a un necesitado, tú lo ayudas porque Dios te dice
que tengas misericordia. Pero tú no tienes misericordia del prójimo para que Dios te salve, no, porque eres salvo, porque has tenido la bendición de Dios. Tú ayudas a un necesitado, tú cuidas a un enfermo, le brindas pan a un hambriento, haces las obras, das tu dinero en la iglesia, coopera, limpia, ayuda, predica, hace lo que tengas que hacer como resultado de tu fe. Pero por las obras nadie se salva. Que la Iglesia Católica, volvemos a las indulgencias, le decía, si das dinero, te salva. Si haces esto, te salva. No, tú no eres salvo por lo que tú haces, tú eres salvo por lo que tú creas en Cristo Jesús. Y le advierto que hoy en día a veces oímos emisoras de radio que dice, de tanto, y Dios va a hacer un milagro en usted. Dios no vende milagros. Dios no tiene tienda. Al que usted lo oiga decir eso, de tanto y Dios le va a hacer un milagro, dígale, estás errado. Eso es Spurgeon, deuterocanónico. Eso es apócrifo. Eso no es de Dios. Dios no vende milagros. La iglesia no vende milagros. Dios hace los milagros gratuitamente cuando se usa la fe, cuando nos atrevemos a creer lo que dice la palabra de Dios. Si alguno está enfermo, ore por el enfermo y el enfermo sana. Y si usted lo cree, te va a ver su cuerpo sano. Te va a ver que se va a ir días más, días menos, se va a ir la enfermedad. Porque la Biblia lo dice, no es por obra, es por fe. Y el último libro que habla, el justo por la fe vivirá, es Hebreos, capítulo 10, verso 38, que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que anhelo. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que creer que el Señor prometió que Él viene y Él viene. La segunda venida, a buscarlo a usted, a buscar su iglesia, a buscar los fieles. Nosotros creemos lo que la Biblia dice y como creemos, el justo por la fe vivirá. Yo siempre hago una paráfrasis de ese texto. Y en la paráfrasis de ese texto, el justo por la fe vivirá, lo leo al revés. La vida del justo depende de la fe que tiene. Si usted usa la fe, usted va a ver grandes cosas. Usted va a ver milagros en su vida, en su familia. Va a haber maravillas, va a haber provisiones, va a haber cosas lindas de parte de Dios. Alabado el Señor. La hermana Gloria de West Palm Beach. Doy gracias a los hermanos que fueron a West Palm Beach el domingo. Fuimos 57 hermanos de aquí el domingo a West Palm Beach. Y la asistencia, ¿sabe cuánto fue? 100 y tantas personas. Fueron muchas visitas. Gracias a todos los hermanos que llevaron allí su talento. Fue maravilloso, el culto fue precioso. Pero una de las hermanas de allá de West Palm Beach, que se llama Gloria, vino aquí un día cuando todavía la iglesia no estaba establecida allá. Y me dijo, pastor, tengo un serio problema, tengo una situación financiera. Y yo le dije, Dios puede hacer un milagro y aparecerle a usted en su cuenta bancaria un dinero que usted no espera. Sí, usted cree, sí, vamos a orar. Y oramos. Y a los pocos días le llegó una carta a Gloria que decía que tenía $10,000 en la cuenta bancaria. Para allá fue Gloria y le dijo a la teller del banco, ¿cómo es posible si yo no tenía nada? ¿Y sabe lo que le dijo la mujer del banco? ¿Y usted duda de la carta que el banco le ha mandado?
Si el banco le ha mandado esa carta, a ver, deme acá, vamos a ver la cuenta, en la computer, sí, usted tiene aquí $10,000, úselo y déjese de estar hablando bobería. A estas alturas, Gloria no sabe de dónde salieron los $10,000. ¿Usted cree en los milagros? ¿Usted cree que Dios puede proveerte? ¿Usted cree que Dios puede sanarte? Si usas la fe, vas a ser libre. Ponte de pie, jovencita. Ponte de pie. ¿Sabe usted lo que tenía esta hermana? Esta hermana a los 20 años tenía un cáncer. Diagnosticada de cáncer para morir. ¿Y qué tiempo hace que Cristo te sanó? 22 años que Cristo la sanó. Cuando médicos y todo esperaban que muriera, ella conoció al Señor, se atrevió a creer en el Señor y el Señor la sanó. Mira allá, Gertrudis, ponte de pie. Esa mujer era esquizofrénica. ¿Sabe lo que es esquizofrénica? Le patinaba el cloche. Y a esa mujer le dieron 20 electroshocks. ¿Sabe lo que son 20 electroshocks? Le matan las células nerviosas. Intentó matarse como 3 veces. Andaba en las calles que la familia no sabía de ella. Ha tenido cáncer que el médico le ha diagnosticado. Ha tenido 20,000 enfermedades y cada vez que viene algo, ella usa la fe y se va. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Mire la pastora, póngase de pie, jovencita. Asmática desde niña. Cuando llegaba diciembre, ella no podía, era asfixiada del asma. No podía usar un abrigo, no podía usar una frazada, no podía. Todo era un asma terrible. Sin embargo, cuando ella entendió lo que hemos explicado, que es por la fe, clamamos a Dios y más nunca le ha dado un ataque de asma, más nunca le ha dado una alergia. Y estamos hablando del año 70 al 2017, ya casi tiene los mismos 500 años que Martín Lutero. Ya hace 47 años que Dios la sanó. Porque el justo por la fe vivirá. Ay, Señor, ponte de pie, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dicen gracias? Gracias, Señor. Gracias por esta fe tan grande. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos da. Gracias por haberte conocido, oh Cristo. Gracias por haber venido a este mundo a salvarme. Gracias, gracias, muchas gracias. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Y aunque tu rostro no se ve,
sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Aleluya, pide lo que quieras. Bendito el Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Y cuántos se atreven a creer que lo que usted le pida con fe en esta noche Él se lo va a dar? Invito a esos hombres y mujeres de fe que le van a hacer petición al Señor en esta noche, creyendo que Él la va a responder, que pase aquí al frente. Voy a orar por usted para que esa fe se desate y usted alcance lo que está pidiéndole al Señor. Porque el Señor dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Pero te voy a definir lo que es la palabra fe, no por la traducción bíblica de que la fe es la certeza de lo que se espera, no. Te voy a traducir lo que es fe. Fe es aceptar. Cuando tú aceptas que la Biblia es la verdad, tú tienes fe. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila, con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid.